Mi nombre es Aurelio Rivas, tengo 69 años, y mi yerno me levantó la mano delante de mis nietos. Pero lo que él no sabía es que al día siguiente, cuando le serví el desayuno con estas mismas manos que había golpeado, también le iba a servir la lección más amarga de su miserable vida. Imagínate la escena. Era un domingo por la tarde y estábamos todos reunidos en casa de mi hija Carolina para el almuerzo familiar. Estos almuerzos dominicales habían sido tradición en nuestra familia desde que mi esposa Rosa murió hace 4 años. Después de su funeral, decidí que era importante mantener unida a la familia, que los nietos tuvieran esos momentos de encuentro que recordarían toda la vida. Mi yerno Gastón, como siempre, había llegado de mal humor después de perder plata apostando a los caballos. Era un ritual que conocíamos todos. Gastón se iba los sábados por la tarde al hipódromo con la plata del alquiler o de los servicios, apostaba como un desesperado, perdía todo, y llegaba a casa del domingo echando culpas a medio mundo de su mala suerte. Yo estaba jugando con mis nietos en el patio cuando escuché gritos desde adentro. Los chicos, Tomás de 8 años y Lucía de 6, me miraron con esas caritas de miedo que ya conocían demasiado bien. «Abuelo, otra vez están peleando», me dijo Tomás con una tristeza que me partió el corazón. «Carolina, ¿dónde mierda está mi billetera? La dejé en la mesa y ahora no está». Era la voz de Gastón, cargada de esa agresividad que había ido escalando durante los últimos meses. Mi hija, con esa paciencia infinita que tienen las mujeres maltratadas, le respondía con voz temblorosa: «Gastón, revisa en el auto. Capaz se te cayó ahí». Pero él siguió gritando, acusándola de haberle sacado plata para sus gastos. «Vos y tus gastos de mierda. Siempre encontrás una excusa para sacarme la poca plata que tengo. Seguro que le diste algo a tu padre para sus remedios, ¿no? Como si mi jubilación no alcanzara para mis propios gastos». Yo conocía esa dinámica. Gastón era un jugador compulsivo que siempre culpaba a otros de sus pérdidas. Había visto cómo trataba a mi hija durante los últimos 5 años, cómo la menospreciaba, cómo la hacía sentir que todo era culpa suya. Las primeras veces que lo vi gritar, Carolina me pidió que no me metiera. «Papá, son cosas de matrimonio. Todos los matrimonios tienen problemas». Pero esto ya no eran problemas matrimoniales. Esto era violencia psicológica sistemática que había ido escalando mes tras mes. Yo había visto miles de casos así durante mi carrera policial. Sabía perfectamente cómo funcionaba el patrón. Primero los gritos, después los insultos, después los empujones, después los golpes. Y Gastón ya estaba en la etapa de los empujones. Pero hasta ese día, nunca se había atrevido a faltarme el respeto a mí. Entré a la casa para defenderla y le dije con tranquilidad: «Gastón, baja la voz. Los chicos te están escuchando». Se dio vuelta como una fiera herida. «¿Y vos qué te metés, viejo de mierda? Esto es entre mi mujer y yo». «Viejo de mierda». Esas palabras resonaron en mis oídos como una bofetada. Le expliqué que estaba en casa de mi hija y que no iba a permitir que le hablara mal delante de mis nietos. Ahí fue cuando perdió completamente el control. Se acercó a mí con los puños cerrados y me gritó en la cara: «Vos no me vas a decir lo que tengo que hacer en mi propia casa, abuelo inútil». Y entonces pasó lo impensable. Me empujó con tanta fuerza que me tambaleé hacia atrás. Cuando traté de mantener el equilibrio, me agarró del brazo y me sacudió como si fuera un muñeco. Después, lo que vi venir en cámara lenta, levantó la mano y me pegó una cachetada que me hizo doler toda la cara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos, Tomás de 8 años y Lucía de 6, me miraban con los ojos llenos de lágrimas. Carolina se había puesto blanca como un papel. Y yo me quedé ahí parado, sintiéndome humillado como nunca en mis 69 años de vida. Gastón se fue al auto dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Carolina se acercó a mí llorando. «Papá, perdóname. No sé qué le pasa últimamente. Está muy nervioso con el trabajo». Pero yo sabía que no era el trabajo. Era la personalidad violenta de un hombre que había encontrado en mi familia el blanco perfecto para descargar su frustración. Esa noche en mi casa me miré al espejo del baño. La marca de la cachetada todavía estaba ahí, rojiza,
como un recordatorio de mi humillación. Pero lo que más me dolía no era el golpe físico. Era saber que mis nietos habían visto a su abuelo siendo maltratado y que probablemente iban a normalizar esa violencia como parte de la vida familiar. Ahí fue cuando decidí que Gastón había cometido el error más grande de su vida, porque lo que él no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar durante estos 5 años de matrimonio con mi hija, es que este viejo al que había golpeado tenía recursos, contactos y una paciencia que acababa de agotarse para siempre. Pero para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el abuelo inútil que Gastón creía que podía golpear impunemente. Durante 35 años, trabajé como subcomisario en la policía de esta ciudad. Me jubilé con todos los honores después de una carrera impecable investigando casos complicados. No era un policía común. Me especialicé en delitos contra las personas, homicidios, violaciones, secuestros y especialmente violencia doméstica. Durante mis últimos 15 años en la fuerza, fui el responsable de la división especializada en violencia familiar. Había investigado más de 300 casos. Había visto todos los tipos de maltratadores que existen. Había aprendido todos sus trucos, todas sus excusas, todos sus patrones. En mis años de servicio, desarrollé una red de contactos que incluía desde abogados hasta jueces, desde médicos forenses hasta detectives privados. Gente que me respetaba por mi trabajo, por mi honestidad, por mi dedicación. Gente que hasta el día de hoy me llama para pedirme consejos o para ofrecerme favores cuando necesito algo. Mi método de trabajo se había hecho famoso en la comisaría. Yo no arrestaba maltratadores solo para que salieran libres al día siguiente. Yo construía casos sólidos, irrefutables, que garantizaran condenas efectivas. Documentaba todo, conseguía testigos, grababa confesiones, armaba expedientes que los mejores abogados no podían desbaratar. Había recibido condecoraciones del gobierno provincial por mi trabajo en casos de alto perfil. 3 veces había sido reconocido como el mejor investigador del año. Mi expediente en la policía era impecable. Ni una sola denuncia por abuso de autoridad, ni un solo caso perdido por irregularidades procesales, ni una sola queja por maltrato a los ciudadanos. Cuando me jubilé, el comisario general me ofreció seguir trabajando como asesor externo. Aurelio, me dijo en mi fiesta de despedida, vos tenés una inteligencia especial para entender cómo funciona la mente criminal. Sería una pena que la policía perdiera esa experiencia. Acepté seguir ayudando en casos especialmente complicados. También tenía algo que Gastón desconocía completamente. Durante mis años en la policía, había desarrollado una segunda especialización, psicología criminal. Había estudiado en la Universidad Nacional. Me había recibido de especialista en perfilación criminal. Había hecho cursos de posgrado en Buenos Aires y hasta había viajado a Colombia a capacitarme con expertos internacionales. Sabía exactamente cómo funcionaba la mente de los maltratadores, cuáles eran sus patrones, cómo escalaban la violencia y, sobre todo, cómo documentar sus crímenes para que no pudieran escapar de la justicia. Había escrito 2 manuales de procedimiento que se usaban en todas las comisarías de la provincia. Mi hija Carolina había sido siempre mi orgullo. Una chica inteligente, estudiosa, que se había recibido de maestra con las mejores calificaciones. Durante su infancia y adolescencia, había sido una nena ejemplar. Buenas notas, buenos modales, buenas amigas. Rosa y yo estábamos convencidos de que había salido perfecta. Pero hacía 5 años, había cometido el error de enamorarse de Gastón, un mecánico de autos que al principio parecía encantador, pero que de a poco había mostrado su verdadera cara. Carolina tenía 26 años cuando lo conoció en una fiesta de fin de año. Gastón tenía 32. Era simpático, conversador, la llenaba de atenciones. Al principio me había caído bien. Era trabajador, tenía su taller propio, hablaba de planes para el futuro. Cuando vino a pedirme la mano de Carolina, me pareció un muchacho serio. Don Aurelio, me dijo, yo amo a su hija y quiero formar una familia con ella. Tengo trabajo estable y puedo mantenerla bien. Los primeros meses de noviazgo fueron perfectos.
Gastón la pasaba a buscar todos los días, le traía flores, la llevaba a cenar a restaurantes lindos. Carolina estaba radiante, enamorada como nunca la habíamos visto. Rosa me decía: «Aurelio, qué bueno que la nena encontró un buen muchacho». Se casaron en una fiesta hermosa que organizamos en el salón del club social. Gastón invitó a toda su familia, que parecía gente trabajadora y honesta. Su padre era jubilado de ferrocarriles, su madre ama de casa, tenía 2 hermanas que trabajaban de enfermeras. Una familia normal, sin antecedentes problemáticos. Los primeros signos de violencia habían sido sutiles. Gastón le controlaba la ropa, le decía qué amistades podía conservar, le administraba el dinero que ella ganaba trabajando. Carolina me lo contaba como si fueran cuidados amorosos. «Papá, Gastón es muy protector. No le gusta que use ropa muy escotada porque dice que soy muy linda y no quiere que otros hombres me miren mal». Después vinieron los insultos cuando estaban solos, las acusaciones constantes, los celos enfermizos. Carolina empezó a cancelar salidas con sus amigas. «Ay, papá, no puedo ir al cumpleaños de Marta porque Gastón no se siente bien y me necesita en casa». Después dejó de venir a almorzar los domingos tan seguido. «Gastón prefiere que pasemos los fines de semana solos», decía. Y finalmente, los empujones que Carolina justificaba diciendo que él había bebido demasiado. Una vez llegó a casa con un moretón en el brazo. «Papá, me caí bajando del auto. Estaba apurada y me resbalé, pero yo sabía reconocer las marcas que dejan los dedos cuando alguien agarra a otra persona con fuerza. Yo había tratado de hablar con mi hija muchas veces. Carolina, ese hombre no te conviene. Te está cambiando, te está aislando de la familia». Pero ella siempre defendía a Gastón con excusas que me partían el corazón. «Papá, vos no lo conocés como yo. Él me quiere, pero tiene problemas. Yo lo puedo ayudar a cambiar. El problema es que los maltratadores no cambian, empeoran». Y Gastón había empeorado tanto que ahora se animaba a golpear a un hombre de 69 años delante de sus propios nietos. Había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Esa madrugada, después del incidente, me levanté a las 4 de la mañana y empecé a hacer las llamadas que cambiarían todo. La primera fue a mi viejo compañero Roberto Silva, que ahora trabajaba como detective privado. «Roberto, soy Aurelio. Necesito que me hagas un seguimiento completo a un tipo. Se llama Gastón Paz, es mecánico, vive en el barrio San Martín. Quiero saber todo de él. Antecedentes, deudas, con quién se junta, dónde va, qué hace. Todo». La segunda llamada fue a la doctora Elena Castro, una psicóloga forense que había trabajado conmigo en varios casos de violencia familiar. «Doctora, necesito una evaluación de riesgo urgente. Tengo un caso de escalada de violencia que puede terminar muy mal si no intervengo ahora». La tercera llamada fue la más importante. Llamé al fiscal Martín Torres, un tipo recto que había sido mi amigo durante años, y que ahora tenía a su cargo la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. «Martín, habla Aurelio Rivas. Necesito hablar con vos sobre un tema muy personal, pero también muy serio. Mi yerno me agredió físicamente ayer delante de mis nietos. Sé que es el comienzo de algo peor y quiero actuar antes de que sea demasiado tarde. Pero yo no me iba a conformar con una denuncia común. Tenía un plan mucho más elaborado, un plan que le iba a enseñar a Gastón que había elegido muy mal a su víctima, un plan que empezaría con un desayuno que nunca iba a olvidar. Al día siguiente, lunes por la mañana, llamé a Carolina. «Hija, quiero invitar a Gastón a desayunar en casa. Necesito hablar con él, aclarar las cosas de ayer». Mi hija se puso contenta. «Ay, papá, qué bueno. Yo sabía que ibas a entender. Gastón está arrepentido. Anoche me pidió perdón como 10 veces. Claro que estaba arrepentido. Todos los violentos se arrepentan después de golpear. Es parte del ciclo de la violencia que yo conocía perfectamente. Arrepentimiento, promesas, luna de miel, y después vuelta a empezar con más intensidad». Gastón llegó a mi casa a las 8 de la mañana. Venía con cara de circunstancia, como un nene que había roto algo y esperaba un reto. Había elegido ropa prolija, camisa limpia, pantalón planchado, se había afeitado y peinado con cuidado. Era la imagen del hombre arrepentido que venía a pedir perdón humildemente.
Buenos días, don Aurelio. Disculpe lo de ayer. No sé qué me pasó. Estaba muy nervioso con el tema del trabajo. Hablaba con esa voz suave y contrita que usan los maltratadores cuando saben que se han excedido. Los había escuchado miles de veces en mi oficina de la comisaría. Tranquilo, Gastón. Siéntate que te voy a preparar un desayuno como corresponde. Pasa a la cocina. Se sentó en la mesa donde yo había puesto el mantel bueno, los platos de loza, las servilletas de tela, todo muy elegante, muy formal. Había incluso flores en un florero y música suave de fondo. Quería que se sintiera cómodo, confiado, relajado. Mientras yo cocinaba, él se disculpaba una y otra vez. Don Aurelio, de verdad que me arrepiento. No sé qué me pasó. Jamás en mi vida le había pegado a alguien mayor. Usted sabe que yo respeto mucho a Carolina y a la familia. Era el libreto clásico. Minimización del hecho, justificación externa. Promesa implícita de que no volvería a pasar. Yo asentía mientras preparaba los huevos fritos con la precisión de un chef. Los quebré en la sartén con manteca de primera. Los cociné a fuego lento para que quedaran perfectos. Las tostadas las hice en la parrilla hasta que tuvieron ese color dorado perfecto. El café lo preparé en la cafetera italiana que había sido de rosa, con el café molido especial que compraba en la tienda de don Miguel. Claro, Gastón, todos tenemos momentos de debilidad. Lo importante es aprender de los errores. Le serví el plato lleno, le puse manteca en las tostadas, le agregué mermelada casera de durazno que había hecho mi vecina. Un desayuno de rey para un hombre que se creía intocable. Gastón comió con ganas mientras seguía explicándome sus justificaciones. Era un discurso elaborado que parecía preparado. Don Aurelio, usted entiende cómo es esto del trabajo, las presiones, los problemas económicos. El taller no está andando bien, la competencia es mucha, los clientes a veces no pagan. Uno llega a casa estresado y a veces explota y lastima a la gente que más quiere sin querer. Me contó que había tenido problemas con un cliente que no le quería pagar un arreglo grande, que había tenido que pedir un préstamo para comprar repuestos, que la situación económica lo tenía muy angustiado. Todo muy convincente, todo muy comprensible. El problema era que yo había escuchado esas mismas excusas miles de veces en boca de otros maltratadores. Pero yo a Carolina la amo, siguió diciendo, y a usted lo respeto muchísimo. Usted ha sido como un padre para mí desde que me casé con su hija. Por eso me duele tanto haber perdido el control ayer. Esperaba que yo le dijera que lo perdonaba, que entendía, que todos podemos tener un mal día. Cuando terminó de comer, se recostó en la silla con satisfacción. Estaba relajado, confiado. Pensaba que había logrado manipularme exitosamente. ¡Ay, don Aurelio! ¡Qué rico desayuno! Hacía mucho que no comía tan bien. Carolina no sabe cocinar como usted. Se rió como si fuéramos dos hombres compartiendo secretos sobre las mujeres de la familia. Yo me senté frente a él con mi taza de café, lo miré directamente a los ojos y le hice la pregunta que cambiaría todo. Gastón, me dijo, ahora quiero que me escuches muy bien porque te voy a contar algunas cosas que capaz no sabes. ¿Sabes qué hacía yo antes de jubilarme? Sí. Carolina me dijo que trabajaba en algo del gobierno. Movió la mano como restándole importancia. Probablemente pensaba que había sido empleado administrativo en alguna oficina municipal. No exactamente, Gastón. Yo era subcomisario de la policía. Me especialicé durante 35 años en investigar casos de violencia familiar. He visto miles de tipos como vos. La sonrisa se le borró de la cara instantáneamente. Se quedó con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. Se le cambió la cara. Se puso pálido y dejó de masticar. Don Aurelio, yo no sabía. Bueno, ahora lo sabes. ¿Y sabes qué más, Gastón? Ayer cuando me pegaste, no solo cometiste el delito de lesiones a un adulto mayor, sino que lo hiciste delante de testigos menores de edad, lo cual agrava considerablemente tu situación legal. Empezó a tartamudear. Pero don Aurelio, yo no quise lastimarla. Fue un momento de locura. No va a volver a pasar. Te voy a explicar por qué estoy tan seguro de que no va a volver a pasar, Gastón. Saqué una carpeta que tenía preparada sobre la mesa. En esta carpeta están las fotos que me tomé ayer después de que me pegaras. También está el informe médico que me hice en el hospital certificando las lesiones.
También están las declaraciones de mis nietos que fueron testigos de tu agresión. Seguí sacando papeles. También está el informe que me hizo mi amigo detective privado sobre tus antecedentes. ¿Sabías que tenés 3 denuncias previas por violencia de género? ¿Sabías que tu exmujer te denunció por amenazas? ¿Sabías que hay registro de que le pegaste a tu padre cuando tenías 20 años? Gastón se había puesto verde. Se levantó de la silla como queriendo irse, pero yo seguí hablando. Sentate, Gastón. No terminé. También está la evaluación psicológica que te hizo hacer una psicóloga forense sin que te dieras cuenta. Ese día que fuiste a llevar el auto de Carolina al taller de tu amigo, ¿te acordás que había una señora que te hizo unas preguntas? Era la doctora Castro. Estaba evaluando tu perfil de riesgo. Y finalmente está la orden de restricción que firmó el fiscal Torres esta mañana temprano. A partir de este momento, tenés prohibido acercarte a menos de 200 metros de mi hija, de mis nietos y de mí. También tenés prohibido ir a la casa donde vive mi familia. Gastón se había quedado mudo. Miraba los papeles como si fueran extraterrestres. Don Aurelio, esto es una locura. Usted no puede hacerme esto. Yo soy el marido de Carolina. Tengo derechos. Los derechos se pierden cuando uno ejerce violencia, Gastón. Y vos perdiste todos tus derechos cuando decidiste pegarle a un viejo de 69 años delante de sus nietos. Pero lo más lindo viene ahora. Saqué el último papel de la carpeta. Esta es una carta de mi hija Carolina. Una carta que escribió después de que yo le mostré todas las pruebas que había juntado sobre vos. Léela en voz alta. La carta decía: Gastón, durante 5 años aguanté tus maltratos pensando que podías cambiar. Pero cuando le pegaste a mi papá delante de mis hijos, entendí que no hay vuelta atrás. Esta relación se terminó para siempre. No vuelvas a buscarme. No vuelvas a acercarte a mi familia. Y sobre todo, no vuelvas a tocar a mis hijos. Gastón intentó una última manipulación. Don Aurelio, por favor, piénselo mejor. Carolina me necesita. Los chicos necesitan una figura paterna. Sin mí, ellos van a crecer sin papá. Ah, no te preocupes por eso, Gastón. Los chicos van a tener una figura paterna. Van a tener a su abuelo que nunca les va a pegar, que nunca les va a enseñar que la violencia es normal, que nunca les va a mostrar cómo maltratar a una mujer. Se quedó en silencio durante varios minutos. Después preguntó con voz temblorosa: ¿Qué tengo que hacer para que retire la denuncia? No hay nada que puedas hacer, Gastón, porque no es una denuncia común. Es un operativo completo que involucra a la policía, a la justicia, a servicios sociales y a psicología forense. Pero te voy a dar una sola oportunidad de que esto no termine en la cárcel. Te vas a ir ahora mismo de esta ciudad y no vas a volver nunca más. Te vas a mudar a otro lugar. Te vas a buscar trabajo en otro lado. Y te vas a hacer cargo de tus problemas con un psicólogo especialista en violencia. Si cumplís con eso, si desapareces para siempre de nuestras vidas, yo me voy a asegurar de que el fiscal no pida cárcel efectiva. Pero si te veo por acá de nuevo, si te acercás a mi hija o a mis nietos, si intentás cualquier tipo de contacto, te juro por la memoria de mi esposa muerta que vas a conocer todo el peso de la ley. Gastón se levantó tambaleándose. Don Aurelio, necesito sacar mis cosas de la casa. Ya están sacadas. Las encontrás en el depósito de la estación de servicio de la ruta. El encargado tiene órdenes de dártelas solo si le mostrás el pasaje de micro que compraste para irte de la ciudad. ¿Y mi auto? Tu auto está embargado por las deudas de juego que tenés. El banco se lo llevó esta mañana temprano. En 1 hora pasa un remis que te va a llevar a la terminal. Tu pasaje ya está comprado. Destino Córdoba. Allá tenés un primo que te puede dar trabajo en su taller, según averiguó mi detective. Gastón se fue sin decir una palabra más. Lo vi subir al remis con una bolsita de ropa y la cara de un hombre que acababa de descubrir que el mundo no funcionaba como él creía. Esa tarde, Carolina vino a casa con los chicos. Papá, no puedo creer todo lo que hiciste en un día. ¿Cómo organizaste todo esto tan rápido? Le expliqué que cuando uno tiene la experiencia y los contactos adecuados, la justicia puede ser muy eficiente si se la sabe usar correctamente. Pero sobre todo le expliqué algo que quería que entendiera para siempre. Carolina, lo que pasó ayer no fue un momento de locura de Gastón.
Fue el resultado lógico de 5 años de violencia que vos habías normalizado. Si yo no hubiera intervenido, el próximo golpe habría sido para vos o para los chicos. Mis nietos se acercaron a mí con curiosidad. «Abuelo, ¿Gastón no va a volver más?» «No, mis amores, no va a volver más». «¿Y por qué te pegó ayer?» «Porque hay gente que no sabe resolver sus problemas con palabras y usa la violencia. Pero eso no significa que tengamos que aguantarlo». Tomás, que siempre fue muy observador, me preguntó: «Abuelo, ¿vos sabías que ibas a ganar?» «Sí, Tomás, sabía que iba a ganar porque la verdad siempre gana cuando uno sabe cómo defenderla». Y Lucía, con esa inocencia de los chicos, me dijo: «Abuelo, a mí no me gustaba Gastón. Siempre gritaba mucho». En las semanas que siguieron, nuestra familia se fue reacomodando a la nueva realidad. Carolina empezó terapia psicológica para superar el trauma de la relación violenta. Los chicos comenzaron a comportarse más relajados, sin la tensión constante que generaba la presencia de Gastón. Yo me mudé temporalmente a la casa de Carolina para acompañarlos en la transición. Era importante que los chicos sintieran que tenían protección, que entendieran que la violencia no era normal, que vieran un modelo masculino que resolvía los conflictos sin golpes. Un mes después, recibimos noticias de Gastón a través del fiscal Torres. Se había instalado en Córdoba, había conseguido trabajo en el taller de su primo y había empezado tratamiento psicológico como parte del acuerdo. Hasta ahí todo bien. Pero a los 2 meses llegó la primera llamada. Era Carolina llorando. «Papá, Gastón me llamó al trabajo. Dice que cambió, que está haciendo terapia, que quiere volver. Dice que los chicos lo necesitan». Le recordé lo que habíamos hablado sobre el ciclo de la violencia. «Carolina, esa llamada confirma que Gastón no entendió nada. Si hubiera cambiado realmente, respetaría tu decisión de no querer volver con él. El hecho de que te esté presionando demuestra que sigue siendo el mismo manipulador de siempre». Llamé inmediatamente al fiscal Torres. «Martín, Gastón violó la orden de no contacto. Necesito que hagas efectiva la amenaza de cárcel». Una semana después, la policía de Córdoba arrestó a Gastón y lo trasladó de vuelta a nuestra ciudad para cumplir una condena de 6 meses por violación de la orden de restricción. Esos 6 meses de cárcel fueron los mejores 6 meses que tuvo mi familia en años. Carolina terminó su terapia, recuperó la confianza en sí misma, empezó a salir con amigas que había perdido durante la relación con Gastón. Los chicos mejoraron sus calificaciones en el colegio y volvieron a ser los nenes alegres que habían sido antes. Cuando Gastón salió de la cárcel, ya no volvió a molestarnos. Había aprendido que intentar manipular a mi familia tenía consecuencias reales y dolorosas. Se quedó en Córdoba, formó una nueva pareja y, según mis contactos, nunca más ejerció violencia física, aunque siguen reportando episodios de violencia psicológica. Han pasado 2 años desde aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre. Carolina conoció a un hombre bueno, un maestro como ella, que trata a mis nietos con cariño y respeto. Un hombre que cuando se enoja habla, no grita. Un hombre que cuando tiene problemas busca soluciones, no culpables. Se llama Martín, tiene 34 años. Trabaja en la escuela secundaria enseñando historia. Lo conoció en una capacitación docente 6 meses después de que Gastón se fuera de la ciudad. Al principio Carolina tenía miedo de volver a confiar en un hombre, pero Martín fue paciente, respetuoso. Le dio tiempo para sanar. La primera vez que Carolina me lo presentó, yo le hice las preguntas que cualquier padre hace cuando conoce a la nueva pareja de su hija. Pero además, le hice las preguntas que un ex policía especializado en violencia le hace a cualquier hombre que se acerca a una mujer que ha sido maltratada. «Martín», le dije, «Carolina viene de una relación muy complicada. Hay cosas que la lastiman, hay cosas que la asustan. ¿Vos estás preparado para entender eso?» Me miró directamente a los ojos y me respondió con una honestidad que me impresionó. «Don Aurelio, yo también vengo de una familia donde hubo violencia. Mi papá le pegaba a mi mamá cuando yo era chico. Sé lo que significa vivir con miedo. Sé lo que significa no poder confiar. Por eso voy a hacer todo lo posible para que Carolina se sienta segura conmigo». Con el tiempo demostró que sus palabras no eran vacías. Nunca levantó la voz en presencia de los chicos.
Nunca cuestionó las decisiones de Carolina como madre. Cuando tenían diferencias de opinión, se sentaban a conversar hasta encontrar soluciones que fueran buenas para todos. Mis nietos al principio fueron cautelosos con él. Habían aprendido a desconfiar de los hombres que se acercaban a su mamá. Pero Martín se ganó su confianza de a poco, sin presiones, sin tratar de reemplazar la figura paterna que nunca habían tenido realmente. Un día Tomás, que ahora tiene 10 años, me preguntó algo que me llenó de esperanza. «Abuelo, ¿Martín es bueno de verdad o está fingiendo como fingía Gastón?» Le expliqué que Martín había demostrado durante meses que era diferente, que su bondad no era actuada sino genuina. Lucía, que ahora tiene 8 años, me contó la semana pasada algo que me emocionó. «Abuelo, Martín me ayuda con la tarea y nunca me grita cuando me equivoco. Dice que equivocarse es parte de aprender». Esa nena estaba aprendiendo que los hombres podían ser gentiles, que la autoridad masculina no tenía que venir acompañada de gritos o amenazas. Carolina también cambió mucho durante este tiempo. La terapia psicológica la ayudó a entender los patrones de la relación abusiva. Aprendió a reconocer las señales tempranas de violencia. Desarrolló estrategias para defenderse. Recuperó la confianza en su propio juicio. En una de nuestras conversaciones recientes, me dijo algo que me llenó de orgullo. «Papá, entendí que lo que me pasó con Gastón no fue mala suerte. Fue el resultado de no saber valorarme a mí misma. Ahora sé que merezco respeto, que merezco amor sin violencia, que merezco una pareja que me haga crecer, no que me disminuya». Mientras tanto, seguían llegando noticias de Gastón a través de mis contactos en otras ciudades. Se había instalado en Córdoba, había conseguido trabajo en el taller de su primo y había empezado tratamiento psicológico como parte del acuerdo. Al principio todo parecía andar bien, pero a los 6 meses empezaron los problemas. Había comenzado una relación con una compañera de trabajo del taller. Según los reportes que me llegaban, inicialmente parecía haber cambiado. No ejercía violencia física, trataba bien a la nueva mujer, había dejado de apostar a los caballos. Sin embargo, los patrones psicológicos siguieron siendo los mismos. Controlaba los horarios de la mujer, le revisaba el teléfono, no le permitía salir sola con amigas. Era violencia psicológica disfrazada de cuidado amoroso. El tratamiento había modificado las formas, pero no había cambiado la esencia del problema. A los 8 meses, la mujer lo dejó. Había reconocido las señales de control y había decidido terminar la relación antes de que escalara. Gastón volvió a apostar, perdió el trabajo por ausentismo y tuvo que mudarse a un cuarto de pensión. Fue entonces cuando violó la orden de no contacto, llamando a Carolina al trabajo. Una sola llamada, pero suficiente para activar todo el operativo que habíamos armado. La policía de Córdoba lo arrestó y lo trasladó de vuelta a nuestra ciudad para cumplir la condena de 6 meses que había quedado suspendida. Esos 6 meses de cárcel fueron reveladores para Gastón. Por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. En la cárcel, no pudo manipular, no pudo victimizarse, no pudo culpar a otros de sus problemas. Tuvo que asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Según me contó el psicólogo del penal, Gastón había mostrado signos de cambio genuino durante los últimos meses de su condena. Había participado activamente en los talleres de rehabilitación, había aceptado que tenía un problema serio, había empezado a entender el daño que había causado a su familia. Cuando salió de la cárcel no volvió a molestarnos. Se quedó en Córdoba, formó una nueva pareja y, según mis contactos, había logrado mantener una relación sin violencia física durante más de 1 año. Aunque seguían reportando episodios ocasionales de violencia psicológica, la intensidad había disminuido considerablemente. Pero mi historia no terminó con Gastón. El caso se había hecho conocido entre mis colegas policías y empezaron a llegar pedidos de ayuda de otras familias. La primera fue una mujer llamada Mercedes, que había escuchado nuestro relato a través de una amiga de Carolina. La semana pasada, Tomás, que ahora tiene 10 años, me hizo una pregunta que me llenó de orgullo. «Abuelo, ¿cómo sabías que Gastón no iba a volver a lastimarnos? Porque mi amor a los violentos hay que pararlos con más fuerza de la que ellos usan. Gastón usó violencia física, pero yo usé algo más poderoso.
la justicia organizada. ¿Y qué es eso, abuelo? Es cuando la gente buena se organiza para proteger a los más débiles, usando las leyes, las instituciones y la inteligencia en lugar de los puños. Lucía, que ahora tiene 8 años, agregó algo que me emocionó hasta las lágrimas. Abuelo, cuando yo sea grande, si alguien le pega a mi familia, voy a hacer lo mismo que hiciste vos. Voy a protegerlos con inteligencia. Esa nena había entendido la lección más importante, que la violencia se combate con organización, no con más violencia. El mes pasado me llegó una carta de una mujer que había escuchado nuestra historia a través de una amiga de Carolina. La carta decía: «Señor Rivas, mi marido me pega hace 3 años y yo no sé cómo salir de esta situación. ¿Podría ayudarme como ayudó a su hija?». Mercedes me escribió una carta que me llegó al alma. «Señor Rivas, mi marido me pega hace 3 años y yo no sé cómo salir de esta situación. Tengo 2 hijas pequeñas y no tengo trabajo. Mi familia vive lejos y él me tiene completamente aislada. ¿Podría ayudarme como ayudó a su hija?». Esa carta fue el comienzo de lo que se convertiría en mi nueva misión de vida. Invité a Mercedes a mi casa, le preparé un café y durante 3 horas escuché una historia que ya conocía demasiado bien. Su marido había empezado controlándola económicamente, después la había aislado de sus amigas, después habían venido los insultos y finalmente los golpes. Pero Mercedes tenía una complicación que Carolina no había tenido: dependencia económica total. Su marido la había convencido de que dejara su trabajo cuando nació la segunda hija. Ahora, después de 2 años sin trabajar, se sentía incapaz de mantenerse sola con sus hijas. Desarrollé un plan específico para su situación. Primero la conecté con una abogada especializada en violencia de género, que trabajaba de forma gratuita. Segundo, la ayudé a conseguir un trabajo en la escuela donde trabajaba Carolina. Tercero, organicé una red de apoyo con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. El caso de Mercedes era más complejo que el de Gastón porque su marido era más inteligente. Era contador, conocía las leyes, tenía contactos en el ámbito judicial. Cuando Mercedes intentó hacer la primera denuncia, él había logrado convencer a la policía de que ella exageraba, de que era una mujer histérica que inventaba maltratos para perjudicarlo en un divorcio. Tuve que usar todos mis contactos y toda mi experiencia para construir un caso sólido contra él. Instalamos cámaras ocultas en la casa, grabamos amenazas telefónicas, documentamos lesiones, conseguimos testimonios de vecinos que habían escuchado los gritos y golpes. El proceso duró 6 meses, pero finalmente logramos que lo condenaran a 2 años de prisión efectiva. Mercedes se divorció, consiguió la tenencia exclusiva de sus hijas y recibió una compensación económica que le permitió empezar una nueva vida. Hoy trabaja como secretaria en un estudio contable y sus hijas están creciendo en un ambiente de paz. El segundo caso fue el de Roberto, un hombre de 50 años cuya esposa lo maltrataba psicológicamente. Era una situación poco común, porque generalmente la violencia doméstica tiene como víctima a la mujer, pero Roberto estaba viviendo un infierno que nadie se tomaba en serio. Su esposa lo humillaba públicamente, le controlaba el dinero que él ganaba trabajando, lo amenazaba con quitarle a sus hijos si él la abandonaba. Roberto había intentado pedir ayuda varias veces, pero las instituciones estaban preparadas para atender mujeres víctimas, no hombres en su situación. Tuvimos que adaptar los protocolos que yo usaba normalmente. La violencia psicológica es más difícil de probar que la física, especialmente cuando la víctima es un hombre, pero usando técnicas de grabación, testimonios de familiares y evaluación psicológica especializada, logramos documentar el patrón de maltrato. Roberto se separó, consiguió un régimen de visitas favorable y empezó tratamiento psicológico para recuperar su autoestima. Su caso sirvió para que las instituciones locales empezaran a considerar seriamente la violencia doméstica hacia los hombres como un problema real que requería protocolos específicos. El tercer caso fue el más desafiante: una adolescente de 17 años que era maltratada por su novio de 20 años. La chica, que se llamaba Sofía, había llegado a mi consulta acompañada por su madre desesperada.
El novio la controlaba completamente. Le revisaba el teléfono, le decía qué ropa ponerse, no le permitía salir con amigas y había comenzado a ejercer violencia física. El problema era que Sofía estaba enamorada y defendía a su novio con una pasión que me recordaba dolorosamente a Carolina en sus primeros años con Gastón. Él me quiere, decía. Está celoso porque me ama mucho. Él me protege de la gente que me puede hacer daño. Trabajar con adolescentes requería un enfoque completamente diferente. No podía usar las mismas estrategias que había usado con adultos porque Sofía no tenía la madurez emocional para entender la gravedad de su situación. Tenía que hacer que ella misma descubriera que estaba siendo maltratada. Organicé talleres en su escuela sobre relaciones saludables. Invité a psicólogos especializados en adolescencia. Conseguí que otras chicas que habían pasado por situaciones similares compartieran sus experiencias. Gradualmente, Sofía empezó a reconocer los patrones de control en su relación. El punto de quiebre llegó cuando el novio la amenazó con lastimarse a sí mismo si ella lo dejaba. Sofía vino a mi casa llorando. Finalmente había entendido que lo que vivía no era amor sino manipulación. Con el apoyo de su familia y terapia especializada, logró terminar la relación y seguir con su vida. Durante estos 2 años, he ayudado a 17 familias en total. 14 mujeres, 2 hombres y una adolescente, que han logrado liberarse de relaciones violentas usando los mismos métodos que usé con Gastón: documentación, red de contactos, estrategia legal, apoyo psicológico y, sobre todo, paciencia para hacer las cosas bien. He desarrollado lo que mis colegas llaman el método Rivas, un protocolo integral que combina investigación policial, apoyo psicológico, estrategia legal y red de contención social. Es un enfoque que trata la violencia doméstica no como un problema privado, sino como un delito que requiere respuesta profesional y organizada. El método ha llamado la atención de universidades y organizaciones especializadas. El año pasado fui invitado a dar una conferencia en la Universidad Nacional sobre estrategias de intervención en violencia familiar desde la experiencia policial. También participé en un congreso internacional donde presenté 3 estudios de casos exitosos. Pero lo que más me enorgullece no son los reconocimientos académicos, sino los testimonios de las familias que he ayudado. Mercedes me envía fotos de sus hijas en los actos del colegio. Roberto me invita a almorzar una vez por mes para contarme cómo va su nueva vida. Sofía está estudiando psicología en la universidad porque quiere ayudar a otros adolescentes que pasen por lo que ella pasó. La semana pasada recibí una llamada que me emocionó profundamente. Era Tomás, mi nieto, que ahora tiene 10 años. Abuelo, me dijo, en el colegio nos están enseñando sobre la violencia familiar y yo les conté a mis compañeros lo que vos hiciste con Gastón. La seño dice que vos sos un héroe porque ayudás a las familias que necesitan protección. Héroe. Una palabra muy grande para alguien que simplemente hizo lo que cualquier padre debería hacer: proteger a su familia. Pero si esa palabra sirve para que otros viejos entiendan que nunca es demasiado tarde para plantar cara a la violencia, entonces la acepto con orgullo. Carolina también encontró una nueva misión en su vida. Empezó a dar charlas en escuelas sobre cómo reconocer las primeras señales de violencia en el noviazgo. Su testimonio como sobreviviente de maltrato tiene un impacto que ningún manual teórico puede lograr. Papá me dijo la semana pasada: entendí que lo que me pasó con Gastón no puede ser en vano. Si mi historia puede ayudar a que otras mujeres reconozcan la violencia antes de que sea demasiado tarde, entonces todo el sufrimiento tuvo un sentido. Martín, su nueva pareja, la acompaña en estas charlas desde la perspectiva masculina. Explica a los adolescentes varones que la masculinidad verdadera no se demuestra controlando o dominando a las mujeres, sino protegiéndolas y respetándolas. Su testimonio como hombre que creció en un hogar violento, pero eligió ser diferente, es muy poderoso. Gastón, por su parte, nunca más volvió a contactarnos. Según las últimas noticias que tengo, logró mantener su nueva relación sin violencia física durante más de un año. Trabaja en un taller mecánico, sigue haciendo terapia psicológica
y ha desarrollado estrategias para controlar sus impulsos violentos. No puedo decir que cambió completamente. Los informes indican que sigue ejerciendo control psicológico sobre su nueva pareja, pero la intensidad ha disminuido considerablemente. Es un progreso parcial, pero es progreso al fin. Lo más importante es que aprendió que la violencia tiene consecuencias, que no puede golpear a la gente impunemente, que las víctimas pueden defenderse si saben cómo hacerlo. Esa lección, aunque sea por miedo y no por convencimiento genuino, ha protegido a su nueva familia de la violencia física. El sistema que desarrollé para combatir la violencia doméstica se basa en 5 pilares fundamentales. Primero, documentación exhaustiva de todos los hechos de violencia. Segundo, construcción de una red de apoyo profesional que incluya policía, justicia, psicología y servicios sociales. Tercero, planificación estratégica que tenga en cuenta las características específicas de cada caso. Cuarto, apoyo psicológico tanto para la víctima como para los hijos que han sido testigos de violencia. Y quinto, seguimiento a largo plazo para prevenir la reincidencia y asegurar que las víctimas reconstruyan su vida de manera saludable. Lo que he aprendido en estos 2 años es que la violencia familiar no es un problema privado que cada familia tiene que resolver sola. Es un problema social que requiere respuestas organizadas, profesionales y persistentes. También aprendí que los maltratadores son cobardes que solo atacan cuando creen que no va a haber consecuencias. Pero cuando se enfrentan a víctimas que saben defenderse, que tienen recursos y que están dispuestas a usar todas las herramientas legales disponibles, los maltratadores se achican como globos pinchados. La violencia no es una pérdida de control. Es un método de control que funciona mientras las víctimas no sepan cómo defenderse. Pero cuando las víctimas se organizan, cuando buscan ayuda profesional, cuando usan la justicia de manera inteligente, los violentos pierden todo su poder. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. Si alguien te está lastimando físicamente, si alguien está usando la violencia para controlarte, si alguien te pega y después te pide perdón prometiendo que no va a volver a pasar, no estás solo. Hay gente entrenada para ayudarte. Hay leyes que te protegen. Hay instituciones que van a ponerse de tu lado si vos das el primer paso pidiendo ayuda. Y sobre todo, hay estrategias probadas para salir de esa situación sin ponerte en más peligro. La violencia familiar tiene una característica muy particular. Siempre empeora. Nunca mejora sola. Nunca se soluciona con paciencia. Nunca se cura con amor. Solo se detiene cuando las consecuencias para el agresor son más dolorosas que el placer que siente ejerciendo violencia. En el caso de Gastón, las consecuencias fueron pérdida de la familia, pérdida de la casa, pérdida del auto, pérdida del trabajo, pérdida de la ciudad, pérdida de la libertad y, sobre todo, pérdida de la sensación de impunidad. Cuando un violento descubre que sus acciones tienen consecuencias reales, su comportamiento cambia inmediatamente. A mis 69 años, he encontrado una nueva misión en la vida: ayudar a otras familias a liberarse de la violencia usando mi experiencia, mis contactos y mi conocimiento del sistema judicial. Es la mejor manera de honrar a mi esposa muerta y de asegurarme de que mis nietos crezcan en un mundo donde la violencia tenga consecuencias. Si estás pasando por una situación de violencia familiar, recordá que siempre hay salidas, que siempre hay ayuda disponible, que siempre hay gente dispuesta a ponerse de tu lado. Pero también recordá que vos tenés que dar el primer paso, porque nadie puede salvarte si vos no decidís salvarte. Y si conoces a alguien que está siendo maltratado, no mires para el costado. No digas que no es tu problema. No esperes a que las cosas mejoren solas. Ofrece tu ayuda, acompañá a esa persona a hacer la denuncia, conéctala con profesionales especializados. La violencia familiar es como un cáncer. Si no se trata a tiempo, se extiende y puede terminar siendo mortal. Pero si se detecta temprano y se trata con los métodos adecuados, se puede curar completamente y las familias pueden recuperar la paz que merecen. Gastón aprendió
que había elegido muy mal a su víctima cuando decidió pegarle a un ex policía especializado en violencia familiar. Pero lo más importante es que mi familia aprendió que la violencia no es inevitable, que se puede combatir, que se puede vencer. Contame si esta historia te sirvió para algo y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa no es la edad que tenés o la fuerza física que tengas, sino la inteligencia que uses para proteger a la gente que querés. Y recordá siempre esto: el mejor desayuno que le podés servir a un violento es un plato lleno de consecuencias legales, acompañado con una taza bien caliente de justicia organizada.